Llegó el momento esperado, es decir, que el rabino hoy no va a dar mensaje. Ese es el momento esperado. El rabino está de vacaciones hoy. Bueno, en parte. Tenemos el gran privilegio, y les puedo asegurar que es un privilegio. Tenemos al doctor David Sedaka y su esposa Julia Sedaka, dos seres humanos muy especiales, realmente lo son. Muy queridos por nosotros, muy queridos en el ministerio, ellos son directivos de nuestro ministerio internacional. Y una vez por año nos bendicen con su presencia acá y compartimos unos días preciosos, estudiando muchos de estos días con David juntos, tomando café y bizcochitos de grasa. Estamos pasando unos días preciosos de compartir y yo aprendiendo mucho de él, la verdad. Es un gran maestro y un ser humano muy especial, igual que Julia. Son muy queridos por nosotros, así que hoy, mañana y pasado los tenemos acá bendiciéndonos. No se distraigan un minuto de lo que van a escuchar ahora. El doctor David Sedaka es casi perfecto, pero tiene un problema muy grave. Es sefaradí, no es ashkenazí. No tiene el privilegio de comer gefilte fish como yo, pero bueno, lo vamos a perdonar. Porque ahora va a decir lo mismo de mí, pero a la inversa, por supuesto. Porque siempre empieza así, provocándome, entonces yo lo provoco antes. David querido. Pero los dos nos perdonamos porque nos queremos mucho, ¿no? Aunque me roba los bizcochitos de grasa. David, todo tuyo. Gracias. Shabbat Shalom. Doy gracias al Señor que me da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y abrir esta serie de conferencias que espero que sean de valor. Esto no es un sermón típico de día de Shabbat, porque vamos a tener vamos a dar una serie de conferencias, comenzando con el día de hoy. La conferencia de hoy es un tema especial, es la relación del apóstol Pablo con los gentiles. Es más una conferencia que un sermón, no es un drash del Shabbat, es más bien una conferencia que vamos a compartir y espero que entiendan ustedes que tenemos una serie de conferencias en esta semana y espero que puedan ustedes asistir a ellas. La conferencia del día de hoy va a ser entendiendo la relación del apóstol Pablo con los gentiles. Vamos a hablar un poco de la figura del apóstol Pablo, porque la mayoría de nosotros tenemos venimos de un trasfondo donde estudiamos el Nuevo Testamento, estudiamos la Biblia entera, pero queremos nosotros en esta noche dar entender un poco, porque hay mucho que no se entiende de las enseñanzas del apóstol Pablo. El problema que nosotros encontramos es que al apóstol Pablo se lo ve muchas veces en una forma no judía, y muchas veces entendemos o queremos entender al apóstol Pablo como un teólogo, y para el cual estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo. Pero para entender a Pablo, y entender las cartas de Pablo, y entender la relación de judíos y gentiles en este fenómeno que es la Quejilá universal, que es la iglesia, el cuerpo del Mesías, del cual nosotros como judíos creyentes, ustedes como gentiles creyentes, somos parte del mismo. Pero tenemos que entender el mundo en el cual vivía Pablo y en el mundo en el cual se desarrollaba el Brit Hadashah. La teología cristiana está basada principalmente en las enseñanzas, las cartas del Rab Shaul, del apóstol Pablo. Pero no siempre se lo ha comprendido como tal y muchas veces se lo ha tratado de judaizar
a medida que la Iglesia universal, la Iglesia fue apartándose de sus raíces judías, comenzó también a desjudaizar al personaje de Pablo, transformándolo quizás en un personaje neoplatónico o en un personaje que no es judío. Debemos entender dónde está Pablo, dónde están las cartas, porque si las cartas de Pablo son el corazón del Brit Hadashah y es el fundamento de la teología evangélica, lo que nosotros pensamos que era teología sana, entonces debemos entender el cómo, el por qué. Y para eso tenemos que entender el mundo en el cual vive Pablo y el mundo al cual Pablo va a escribir la mayoría de sus cartas. Durante la época de Pablo, y quizás durante la época del Señor Jesús, o sabemos Jerusalén no era la ciudad más grande del judaísmo. Había más judíos en Babilonia que en Jerusalén. A pesar de que el templo estaba en Jerusalén, no toda la población estaba en Jerusalén. Hasta había otra ciudad también, que tenía más personas judías que Jerusalén. Esta ciudad era la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto. Más o menos en el año del 300-330, sale de Macedonia, que es el norte de Grecia, un joven que comienza a conquistar el mundo. Este joven entiende en su forma de entender la cultura helénica, la cultura griega. Se da cuenta que la mayoría del mundo vive mientras, como decía alguien, mientras los filósofos griegos hablaban de matemáticas y físicas, la mayoría de las otras gentes, las otras culturas estaban tirando palos y piedras. Indudablemente el mundo griego es la fundación de nuestra cultura occidental. Medicina, física, matemáticas, ¿se acuerdan los teoremas? Teorema de Tales, los teoremas de Pitágoras. Porque los griegos nos dan la astronomía, los griegos nos dan el principio del átomo. El principio de las matemáticas, el principio de las leyes físicas. Medicina, arte, todavía nos contemplamos cuando vemos esas esculturas maravillosas que hicieron 500 años. Cada vez que voy al Museo Británico veo los mármoles de lo que está arriba de lo que era el areópago griego. Nos maravillamos cuando vemos esculturas tan hermosas como la Venus de Milo, mientras en otras civilizaciones hacían palotes. Los griegos ya desarrollaban su poesía. Por lo tanto, este joven, Alejandro, siente la misión de civilizar al mundo. Y por supuesto que para civilizar al mundo hay que conquistarlo, hay que tener autoridad. Y entonces Alejandro comienza una campaña y llega hasta la India, llega hasta Afganistán, llega hasta todo el norte de África. Todo el mundo conocido de la antigüedad. Llega un momento que a los 33 años él se lamenta no tener más tierra para conquistar. Él muere joven, pero ya había conquistado. Y cuando él iba, llevaba la cultura, el arte, la medicina, porque su propósito era helenizar. La palabra helos significa lo que llamamos Grecia, ¿verdad? Lo que llamamos Grecia, en Grecia no se llama Grecia, se llama Helos. Entonces, helenizar significa llevar la cultura griega. Y entonces, cuando por supuesto, uno de los territorios que conquista es el territorio donde viven los judíos. Tanto la tierra, que no se llama Palestina, es un error llamar a la tierra bíblica Palestina, porque el Mesías nunca estuvo en Palestina. Palestina vino mucho más tiempo, después de la rebelión de Bar Korba. Pero la provincia de Judea, se dice que cuando se acerca, era muy pícaro, era muy sabio este hombre, era un joven,
pero sabía cómo ganarse a la gente. Entonces cuando llega y ve el templo de Jerusalén, él no va a conquistarlo. Lo que hace es, dice que quiere honrarlo. Y entonces dice que Simón, el último de los grandes sabios de la gran asamblea, que ya vamos a hablar mañana de la gran asamblea, o el domingo, el periodo intertestamentario, creo que es mañana. Vengan a estas conferencias porque no pueden entender la Biblia, no pueden entender el mundo en el cual se desarrolla la Biblia hasta que no entiende lo que sucede, el trasfondo histórico. Yo soy un amante de la historia, un amante del contexto, porque como decía mi mamá y me lo repetían los maestros, un texto sin su contexto es un pretexto. Tenemos que saber dónde, cómo y cuándo. Entonces, cuando hablamos de helenización, no estamos hablando de una cosa negativa, estamos hablando de algo positivo que quiso hacer este joven que muere a los 33 años. No teniendo un mundo para conquistar, pero hoy conquistó el mundo en cierta forma, porque hizo que la cultura griega se esparciera por todo el mundo. Muchos de los pueblos adoptaron sin problema la cultura griega, otros pueblos no estaban tan contentos. Alejandro fue tan pícaro que cuando se acerca al templo, dice que el sumo sacerdote viene con toda su regalía a honrar, porque no quiere que destruya el templo, que lo conquiste. Y cuando se va a arrodillar o inclinar el sumo sacerdote ante este joven emperador, el emperador dice, no, déjame que yo me delante tuyo. Y quiero adorar a tu Dios. Entonces dice que ofrece, a través del sumo sacerdote, va al templo de Jerusalén, y en lugar de destruirlo, ofrece los sacrificios a Dios de acuerdo a la costumbre judía. Y él permite que en Israel se continúe adorando a Dios a la forma como los judíos lo hacían. El mundo entonces comenzó a tener una cosa que los comenzó a unir. Y uno sabe que una de las cosas más importantes para unir, para la comunicación, es el idioma. Si nosotros no entendemos lo que dice el vecino, si no entendemos las palabras, no podemos transmitir ideas. Porque las palabras son vehículos a través de los cuales nosotros llevamos ideas. Pero si no entendemos lo que significa tal palabra, no podemos entender lo que nos quieren decir. Y una de las cosas grandes que hace Alejandro es hacer que el mundo tenga un idioma, y ese es el idioma griego. El idioma griego pasa a ser el idioma universal desde aproximadamente el segundo siglo antes de Cristo, como nosotros llamamos en académicos, antes de la era común, hasta aproximadamente el siglo XII. Tú ibas a la universidad en aquella época, pocas universidades, la Universidad de Palma, por ejemplo, la Universidad de Oxford, Inglaterra, las clases se dictaban en latín y en griego. No se conocía la literatura clásica a no ser que sea a través del idioma griego. En ese mundo griego, nace Pablo. Porque de todos los lugares donde había cultura griega, más que nada había cultura griega en Grecia. Y Grecia no era la Grecia que tenemos hoy, sino Grecia era casi todo lo que es Turquía en el día de hoy. Donde encontramos Turquía, eso era Grecia. Eran provincias griegas. Así como se los llamaba, esa provincia se la llamaba Asia Menor. Y el lado donde está hoy Grecia se lo llamaba Acaya. Y al norte de Acaya estaba Macedonia. Pero en esas ciudades de Grecia había grandes comunidades judías. ¿Se acuerdan que en el año 721, antes de la era común, los judíos son dispersados por todo el mundo, los judíos del norte? En el año 586, los judíos del sur son llevados al cautiverio. Pero cuando regresan del cautiverio, no regresan todos,
Se calcula que un 3 al 5% de los judíos que habían sido exilados son los que vuelven con Esdras y Nehemías a reconstruir Jerusalén y el templo. ¿Qué pasaba con el resto? El resto quedó. Y siempre hago el ejemplo, por ejemplo, ayer o el miércoles celebrábamos el Día de la Independencia de Israel. Y cuando Ben Gurión lee el famoso escrito de la Declaración de la Independencia, ¿ustedes creen que todos los judíos de Nueva York agarraron sus valijas y fueron a vivir a Israel? ¿Todos los judíos de Buenos Aires? No. Nos quedamos acá, nos gustaba, celebraban, ¿ver? Pero cada uno siguió. El que tenía un negocito en la esquina no cerró el negocito y se fue a Israel. Algunos visionarios fueron, pero la gran mayoría quedó. Y lo mismo pasaba en la antigüedad. No todos los judíos, al contrario, se calcula que probablemente el 80% o más de todos los judíos del mundo, los israelitas que viven en el mundo, vivían en el mundo greco-romano. En ese mundo había provincias donde eran esencialmente griegas. Entre las provincias que eran griegas, no una tierra simplemente conquistada por los griegos, se encuentra la ciudad o la región de Cilicia. Y en la región de Cilicia hay una ciudad que se llama Tarso. Y ahí en Tarso nace un judío, da una familia judía, y está embebido en lo que es la cultura griega. ¿Por qué? Porque si yo voy no sé a qué país puedo ir, pero voy a un país raro y les pregunto si saben algún tango de Carlos Gardel, probablemente no. Pero si yo voy a un judío de Argentina y voy a Tel Aviv y le digo, ¿te acordás quién es Carlos Gardel? Por supuesto, hasta me acuerdo de los tangos. ¿Por qué? Porque es una cosa conocer, y Pablo conocía todo lo que era griego porque habían nacido ahí. Tenemos que entender que Pablo era un judío helenista, no helenizado, sino helenista. Y queremos entender los términos. Helenizado significa que ha adoptado todas las costumbres griegas. Helenista es que vive en el mundo griego, y acepta el idioma y estas cosas sin abandonar su herencia judía. Y Pablo, cuando es circuncidado, probablemente lo acepta. Cuando en el judaísmo somos circuncidados, se nos da un nombre hebreo. Y el nombre de Pablo era Saulo. Y no lo cambió nunca. Hasta su muerte se llamando Pablo. Pero tenía otra característica que vamos a ver en un minuto. Pablo tenía varias características que lo hacen bastante interesante. La primera característica es que él nace en un mundo griego, en una ciudad griega por excelencia. Por lo tanto, conoce el griego, se maneja en griego, probablemente ha ido a la escuela, una escuela donde se hablaba griego y conocía a los grandes filósofos griegos y había probablemente leído a Homero, la Ilíada, porque era la literatura del mundo donde vivía. Pablo nació en una familia judía en una ciudad griega. Eso no implica que él dejó su tradición judía, porque cuando llega la edad de aprender más, los padres, probablemente que eran bastante adinerados, lo mandan a estudiar a Israel con el rabino más importante del tiempo, Gamaliel. Es tan importante que cuando muere Gamaliel, que era el nieto de Hillel, el último de los grandes rabinos de los pares, que ya vamos a hablar de esto. Si estoy hablando de términos que ustedes no entienden, vengan el domingo y mañana y van a estudiar, vamos a saber estas cosas, ¿verdad? Hoy estoy dando una pruebita nomás. Va a decir, ¿qué quiso decir con tal cosa? Venga mañana y a lo mejor va a entender el porqué. Pablo, entonces, crece a los pies crece en una cultura griega, pero cuando llega la edad, como todo buen judío, los padres lo mandan a estudiar con el rabino a quien se le pagaba más. Porque para ir a estudiar con Hillel o con uno de estos, los grandes rabinos tenían estudiantes.
Uno de los últimos dichos que encontramos de la Gran Asamblea es que cierra los escritos de la Gran Asamblea o la Gran Sinagoga diciendo: sé prudente en tus juicios, haz muchos discípulos y crea un círculo alrededor de la Torá. Entonces, como buen judío, los padres mandan a su hijo a que aprenda, y Gamaliel era uno de los más famosos, y todo el mundo quería. Ahora, para ir a Gamaliel hay que pagarle, ¿verdad? Era el jefe también del Sanedrín, del partido político de los fariseos. Y entre esos lo tienen a Pablo. Y Pablo entonces no solamente nace en una cultura griega, sino que aprende su judaísmo de fariseos con el mejor profesor que hay en la época. Aquí se había que pagarle bastante, no todos podían ir, porque no recibían un número limitado de estudiantes. Y entonces, o sea, Gamaliel no podía pasarse el día enseñando a centenares. Elegía un grupo seleccionado que, o era por dinero o por influencia, los tenía como alumnos. Y entre ellos, que era muy exclusivo, este círculo, está Pablo. Y allí aprende Pablo, a tal punto que aprende y es un fariseo de fariseos. Y probablemente cuando llega a la edad, lo eligen al Parlamento o al Congreso, que era el Sanedrín. Entonces no solamente es una persona que está embebida en la cultura griega, sino que también está aprendiendo del judaísmo, lo más importante, del mejor rabino que hay en su época. Entonces tiene dos características muy peculiares, que es su judaísmo y su cultura griega. ¿Y esto qué hace? Esto hace que cuando Saulo, creyendo que está haciendo un favor porque no quería que apareciera. Acuérdense que acabo de mencionar que al final de una de las grandes asambleas, la gran asamblea, se dijo: sé prudente en tus juicios, hazte muchos alumnos y crea un cerco alrededor de la Torá. Y Pablo creía que los judíos que aceptaban al Mesías estaban rompiendo ese círculo, ese cerco. Y entonces él quería cerrar ese cerco. Y en su celo por cerrar ese cerco comenzó a perseguir a los judíos que seguían al Mesías. Y comienza a perseguirlos. Y no era persona no grata para los primeros judíos primitivos que querían en Jesús. Al contrario, dice que él lo buscaba y lo metía en la cárcel, porque quería que eran herejes que habían roto el círculo que estaba rodeando a Israel. Después que vienen del cautiverio de Babilonia, establecen que el judaísmo debe mantenerse puro, creando un cerco para que nadie se escape. Uno hace un cerco alto, ¿para qué? Para que nadie entre y para que nadie salga, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando en el judaísmo se enseña que la gran asamblea establece, y eso es un fundamento hasta el día de hoy, que hagamos un cerco alrededor de la Torá, estamos indicando que no queremos que nada salga ni que nada entre, que no vengan enseñanzas extrañas, ni que la gente salga, ni que salgan. Entonces Pablo, en su celo, como judío, comienza a perseguir a los seguidores del Mesías. Dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta pedía cartas, él fue a perseguir hasta Damasco, porque no quería. Había que tapar ese agujero en el muro, porque él estaba seguro, o le creía, que los judíos estaban escapándose, que los judíos habían hecho un agujero, que se había roto algo. Y Pablo en su celo entonces comienza a perseguir. Y en el camino a Damasco escucha una voz, que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se encuentra con el Mesías. Y el Mesías cambia su vida. A tal forma que el gran perseguidor de la Kehilat, de los primeros cristianos, ahora se transforma en aquel que es testigo de aquel que se le presentó en el camino a Damasco. Y faltan, claro, ¿se imaginan ustedes si
hagámonos esta idea. Un famoso asesino nazi, comandante de los campos de concentración, dice ahora que se convirtió y entra por esta puerta, y lo conocemos. Lo vamos a mirar con recelo, ¿verdad? ¿Se imaginan que esto es a un extremo lo que hacía Pablo? Y cuando él se presenta, pasan 14 años hasta que él tiene, hasta entre que él encontró al Mesías, hasta que él comienza a viajar y ser el portavoz de este mensaje, pasan 14 años. No lo aceptaban así nomás. Tuvo que probar y dar pruebas. Pero cuando es el momento indicado, él comienza lo que llamamos su viaje misionero. Ahora, una cosa que tenemos que entender, que Pablo nunca se convirtió. Y en muchas de las Biblias nuestras, cuando hablan en el libro de los Hechos de Pablo en el encuentro con Jesús, dice la conversión de Pablo. Pablo nunca se convirtió en otra cosa. Pablo siguió siendo el mismo Pablo. Un judío no se convierte, es un principio que debemos entender. Los judíos no se convierten a Jesús. Los judíos no se convierten en Yeshua. El judío que acepta a Jesús como su Salvador, como Mesías, sigue siendo tan judío o más judío que antes. No se convierte en un gentil. Se convierte en un judío que ahora tiene el Mesías en su corazón. Y a lo mejor es más judío que antes, se siente más bendecido que antes. Y entonces, cuando ven que en sus Biblias dice ahí en el Brit Hatashah la conversión de Pablo, siempre le digo a mis estudiantes, háblenme de la conversión de Pablo. Todos empiezan a hablar y digo, sí, qué interesante. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Sí, léamelo. Y me leen el pasaje. ¿Y la palabra conversión en dónde está? No está la palabra conversión. Pablo no se convierte. No se convierte en un gentil ahora. Es un gran principio. El judío que cree en Jesús no se convierte en un gentil. Se convierte en un judío, que ahora es más judío, porque en lugar de tener la esperanza del Mesías, tiene la realidad del Mesías. Pero sigue siendo tan judío como antes. ¿Entendemos eso? El judío no se convierte. El judío acepta al Mesías. Cuando nos dicen, usted está tratando de convertir, no estamos tratando de convertir a nadie. Estamos tratando de mostrarles, dar evidencias para que el judío o siga esperando al Mesías o se dé cuenta que el Mesías ya vino. Ahora Pablo comienza a hacer viaje. ¿Y dónde le parece que va? ¿Dónde nació él? Que dije de Tarso, ¿en dónde estaba? ¿En la China? ¿En la Grecia? ¿Y dónde va a ir? Va a ir a la zona que él conoce. Y por eso es que su primer viaje misionero ocurre en la provincia de Cilicia, Asia Menor. La región de Cilicia está en Asia Menor. ¿Por qué? Porque él había nacido ahí. Entonces él comienza a comunicarse y formar Kehilat, pero es interesante que la forma como Pablo comienza a hablar del Mesías. Él no va, dice, cada sábado, ¿dónde iba él? A la sinagoga. Ahora, es interesante, ¿por qué lo invitaban a hablar? Porque, ¿este quién es? No, sabían, porque una comunidad en medio de Grecia, del Asia Menor, de repente aparece como visitante un miembro o ex miembro del Congreso de Israel. Alumno graduado del mejor colegio que hay en su tiempo. Talmudista, conocedor de la Biblia, ha muerto. Claro, pues, se lo invita a que hable. Entonces, el Señor escogió y lo preparó a Pablo sin que Pablo supiese. Lo hizo nacer en comunidad griega, lo hizo ir. El Señor tenía preparado todas las cosas. No hay accidentes en esto. No es accidente. El Señor preparó a Pablo. Ahora Pablo comienza a predicar y comienza a predicar cada sábado ¿en dónde? En las sinagogas. Pero ¿qué pasa cuando los creyentes, cuando los judíos en la sinagoga comienzan a aceptar al Mesías? Muchos son echados de la sinagoga. Y entonces se comienzan a formar grupos de exilados de la sinagoga. Y estos exilados de la sinagoga son lo que nosotros forman lo que llamamos la Kehilat, la iglesia.
La iglesia se forma principalmente con los judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías. Y se dan cuenta que deben mantenerse en comunión entre ellos, porque usted saca un carbón del fuego y al rato se apaga. Lo mantienen en el fuego con además y se mantiene prendido. Su fe en el Señor, si usted la vive sola, apartada, se va a enfriar. Si usted su fe en el Señor la comparte en la comunidad, se va a mantener encendida. Y Pablo exhorta, continúen juntándose, continúen hablando y testificando que Jesús es el Mesías. Pero no solamente el Mesías para los judíos, sino que Él es el Mesías para todo el mundo. Entonces comienzan a recibirse en esta quejilá que nosotros llamamos las iglesias, en Asia Menor principalmente, donde está hablando Pablo, comienzan a florecer y comienzan a invitar. Se dan cuenta que este evangelio, el Mesías, no es solamente para los judíos, sino que es para todo aquel que cree, el judío y el no judío. Y entonces muchos no judíos comienzan a agregarse a la sinagoga, a la iglesia, a la Kehilat. Ahora, ¿cuál es el problema? Están todos juntos, pero no hay un pastor, no hay un rabino que les enseñe. Entonces comienza, si no tienen líderes, bueno, el único líder que conocen es Pablo. Pablo no se puede quedar con ellos para siempre. Pablo establece una Kehilat acá y se va a otra ciudad y establece otra. Entonces cuando aquí hay un problema porque no saben, les vamos a escribir a Pablo. Entonces Pablo, que en sus viajes aprovecha a contestar preguntas que le hacen todas estas pequeñas Kehilat que están dispersas por las regiones de Grecia. Pero no solamente se queda en la región de Asia Menor. Hace otro viaje después. Y en lugar de ir solamente a Asia Menor, va también a Acaya, que es donde está Corinto, donde está Atenas, donde hay otras ciudades. ¿Okay? Tesalónica está ahí. Entonces encontramos que esto se va extendiendo. Y el rabino, Rab Shaul, comienza a ser un poco el líder. ¿Por qué? Porque él fue el que la fundó. Pero cuando tenían un problema, porque no saben por qué, ahora hay un fenómeno que se presenta en aquella isla. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es más importante acá? ¿El judío, que nacimos judíos con la palabra de Dios, o el gentil que ahora se acercó y ahora es parte de nosotros? Entonces comienzan a preguntarse cómo mantenemos la relación, cómo se mantiene la relación entre los judíos y los no judíos dentro de este nuevo fenómeno, porque no existía otra cosa, es una nueva experiencia que llamamos la iglesia, eclesía, los apartados, los separados, los que formamos un grupo aparte, que esto es lo que significa la palabra iglesia. Iglesia nunca es el edificio. Jamás en el Brit Hadashah, iglesia es un edificio. Iglesia es la comunidad de los creyentes. Y Pablo escribe a las comunidades, porque surgen problemas. Entonces Pablo escribe cartas cuando les hacen preguntas. Y las cartas que escribe Pablo forman el corazón de lo que nosotros llamamos el Brit Hadashah. Y de las cartas de Pablo, nosotros formamos lo que llamamos la teología del Nuevo Testamento. Las creencias, principalmente de las iglesias cristianas, las tomamos de los evangelios y de las cartas de Pablo. Y aquí es donde tenemos que comenzamos a hacer algunas distinciones. Pablo nunca escribe como teólogo. Él escribe como rabino. Él escribe respondiendo a preguntas que se le hacen. Mi esposa a la mañana se levanta temprano, como es la gerente de nuestra oficina central, le preguntan 50.000 cosas. Ya esta mañana tempranito, anoche hasta tarde, estaba cambiando
tickets de avión, porque tenemos reuniones de comisión. Ahora, usted puede entender mi teología y mi creencia simplemente por la forma como yo contesto un correo electrónico. Yo probablemente recibo 100, 150 correos electrónicos por día. Y voy a poner un caso, por ejemplo, una cosa hipotética. Supongamos que nuestro misionero, nuestro obrero o director de una congregación en Moscú, dice, se me rompió la transmisión del auto, necesito que me suban el sueldo. Y yo voy a contestar, no. Él me mandó una página entera con todos los motivos por los cuales le tenemos que aumentar el sueldo, porque en Rusia arreglar una transmisión es cara, bla, 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 y entonces por favor aumenten el sueldo. Y yo voy a decir, no. Supongamos que en Israel, donde tenemos un ministerio muy importante con los refugiados, los sobrevivientes del Holocausto, ustedes saben que estas últimas semanas estamos sufriendo misiles que nos están mandando desde Gaza. Y uno de los ministerios que tenemos en Israel es que muchos de los judíos sobrevivientes del Holocausto viven en la región del Negev. Algunos viven, por ejemplo, en la ciudad de Siderot. Algunos viven en Ashkelon. Y cuando suenan las sirenas, si viven en el 7º, 8º piso, suenan las sirenas, tienen que ir al refugio. ¿A usted le parece que es fácil una mujer, una persona? ¿Qué edad promedio le parece que tiene un sobreviviente del Holocausto el día de hoy? ¿Usted quiere que a los 90 años suene una sirena y esta persona tiene ganas o fuerzas para ir al refugio? Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro personal va y los acompaña en el sitio donde ellos están. Se queda en el 9º piso, le seguimos haciendo compañía en el 9º piso. En lugar de ir nosotros al refugio, nuestros jóvenes que están asociados con parte de nuestro ministerio, les hacen compañía. Y entonces puede que me estén mandando un correo electrónico que me dice, David, necesitamos alquilar una pick-up para traer remedios y comida para esta gente que está allá. Y entonces yo voy a contestar, sí. Entonces alguien viene y dice, ¿cómo? David está medio loco, porque dice sí a uno y le dice no al otro. ¿Qué pasa? Porque usted no sabe el contexto. Usted no sabe la necesidad o por qué me está pidiendo. Y usted no puede entender mi forma de pensar simplemente porque a uno le digo sí, al otro le digo no. Y el problema que tenemos nosotros es que a Pablo lo analizamos como teólogo cuando él no es teólogo. Las cartas de Pablo están respondiendo a preguntas que se le han hecho. Y si nosotros no tenemos las preguntas, ¿cómo podemos juzgar lo que piensa alguien por las respuestas? Y para que nosotros entendamos esto, voy simplemente a hacer 2 casos, porque si sigo hablando hasta las 12, le digo, porque este tema, esta es recién la introducción, ¿ok? Hay ¿cómo se llama? Delivery acá. Ajim se llama, Ajim, el delivery de 11 que es kasher, pero están cerrados ahora ya Shabbat. Bueno, yo qué sé, no sé. Bueno, nos quedamos acá. Total, ayuno y oración no nos van a hacer ningún daño, ¿verdad? La Biblia habla de hacer ayuno. Y a veces no se hace hacer un ayuno. Bueno, pero para ir al tema, Pablo contesta cartas. Y nosotros lo llamamos epístolas. Epístolas es una forma muy linda de llamar a las cartas, pero son cartas. Entonces lo que está haciendo Pablo está contestando a preguntas que le han hecho. Y voy a poner dos casos, solamente 2 o 3 casos, para que tengamos una idea. Pablo establece la iglesia en la región de Galicia, una región poblada por muchísimos judíos y no judíos. Y la mayoría
de los que vienen a la comunidad de judíos creyentes ahora no son judíos, la mayoría son gentiles. ¿Qué es un gentil? Un no judío. No es un goy, no es un término despectivo. ¿Usted sabe que la ciudad de Goya, en Corrientes, es la que tiene más goy en todo el mundo? El otro día que entramos, pasamos ahí, se le había caído bienvenidos a Goya, se le había caído la última A, entonces decía bienvenidos los goy. Entonces, ¿cómo quieren a los gentiles? ¿Serán todos judíos adentro? Nos preguntamos con Julia, que dan la bienvenida a los gentiles. Si los gentiles es no judío, simplemente el no judío. Entonces no es un término despectivo, es un goy. ¿Sí? Goy significa de las naciones. Otro que es de otras naciones. Los judíos son los judíos, los hijos del pacto. No somos mejores o peores, Dios nos hizo así. Tenemos una elección y eso es otra cosa. La elección de Israel no es para privilegio, sino para responsabilidad. Pero ahí sucedía que en esta iglesia, parece que los judíos misioneros estaban tan entusiasmados que comenzaron a traer, y el gentil sí se convierte. ¿Se convierte de qué? De adorar a los dioses paganos y ahora adorar al verdadero Dios, el Dios de las Sagradas Escrituras. Pero ellos venían de adorar a Apolo, a Diana, a Júpiter, y ahora entran a la iglesia y se dan cuenta que los judíos tienen un conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos nosotros? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Acuérdense que cuando Pablo escribe, sus cartas no eran todavía, aparte, no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de las Sagradas Escrituras y que él le enseñó, está predicando de sus cartas, está predicando del Tanakh. Ahora, el problema es que muchos de los que venían traían costumbres que no eran costumbres sanas. Y entonces algunos judíos que venían de paso, judíos creyentes, se escandalizaban. Miren lo que están haciendo acá. Y entonces, en su celo, comienzan a decir, no, tienen que circuncidarse, lo primero que tienen que hacer es convertirse al judaísmo. Y entonces, Pablo escucha esto y escribe una carta, la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas está contestando al problema que había surgido ahí, único de esa ciudad, el cual era que había tantos no judíos que algunos judíos creyentes que venían de paso comenzaron a enseñarles, no, ustedes tienen que, si quieren seguir al Mesías, primero tienen que convertirse al judaísmo. Y eso no fue lo que les predicó Pablo. Pablo les predicó que tenían que aceptar a Jesús como el Mesías, no que tenían que convertirse al judaísmo. Aquellos que estaban predicando que tenían que convertirse al judaísmo antes de poder aceptar, como una condición previa a aceptar a Jesús, era que tenían que ser judíos, que tenían que convertirse al judaísmo. Pablo dice, no, cuidado. Y este es un conflicto a tal forma que en el libro de Hechos, en el capítulo 15, se habla del primer concilio que la iglesia tiene. ¿Y dónde lo hacen el primer concilio? En Roma, ¿no? En Jerusalén. La congregación de Jerusalén tiene a Jacobo, a Pedro, a los apóstoles ahí, ¿verdad? Pablo todavía no está contado como uno de ellos. ¿Y cuál es la resolución? El problema que tenía que presentarse, el problema es cómo, si el judío que acepta a Jesús tiene que seguir manteniendo la ley. Pero el problema principal no es ese, el problema principal que trata es si los gentiles que aceptan al Mesías primero como precondición tienen que convertirse al judaísmo. Y la iglesia de Jerusalén, guiada por Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, Pedro y los otros apóstoles, dicen, no, esto no es así. Simplemente que se abstengan de inmoralidad, que cumplan con los principios éticos, están los 10 mandamientos, que se abstengan de comer algo que se ha sacrificado o han participado en un rito pagano, porque en los ritos paganos lo que se hacía era sacrificar un animal
y tomar la sangre del animal y bañarse o beberla. Y por eso esta prohibición de la sangre. Y Pablo dice, no. El concilio, no Pablo, el concilio de la iglesia de Jerusalén decreta que los gentiles no tienen que convertirse al judaísmo para aceptar a Jesús como su Mesías. Pero algunos en su ignorancia lo siguen predicando, a tal punto que en la iglesia en Galacia esto había tomado raíz. Entonces todos los gentiles, los no judíos, ahora querían circuncidarse, querían ser más fariseos que los fariseos. Y entonces Pablo escribe una carta, se entera y se escribe una carta, bien enojado. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó esas cosas? De mí no lo escucharon. ¿Por qué vuelven a las costumbres paganas de mantener ritos de calendario y de fiesta? No. Entonces Pablo está enojado. En la carta a Gálatas, una palabra se repite y la palabra, yo siempre digo que cada carta de Pablo hay una palabra clave. La palabra clave de Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas, no es insensatos, es no tienen obligación. No tienen obligación. Porque dice, del Señor hemos aprendido que somos libres. Amagistasi, lo repite 6 veces, amagistasi. Es una palabra, él escribía griego, su griego era perfecto, porque había nacido ahí. Yo soy muy amigo del curador de los Rostros del Mar Muerto y estamos trabajando juntos en algunos libros. Y es criado en Argentina, todavía el doctorado del doctor Reumann, que es el curador de los Rostros del Mar Muerto y profesor en la Universidad Hebrea, es de acá, es de Almagro. Y su castellano es perfecto, porque es acá. ¿Por qué escribe sus libros en castellano? Y vive en Israel. Porque de acá, porque es su lenguaje. Pablo tenía un control del griego perfecto, porque era su lenguaje, que es el lenguaje que tenían los Gálatas. Entonces él es muy claro, y no es que hace una mal traducción. Él escribe esto en griego y repite constantemente, no tienen obligación de hacer tal cosa, no tienen obligación, porque en el Mesías nos da la libertad. En él hay libertad. ¿Libertad para pecar? No. Pero que nadie venga a imponerte cosas. Es decir, el Pablo dice, esta palabra, y majestad, y la repite. No tienen obligación, no están obligados. Si este no es el caso, pero vamos a poner un caso hipotético, ¿ok? Si el rabino me hubiera dicho a mí, hoy, tenés la obligación de ponerte la kipá, no me la pongo. Y si me dice, no podés predicar si no te pones kipá, no predico, porque nadie me va a obligar. Porque en el Mesías soy libre. Yo llevo mi kipá y la tengo acá. Y a lo mejor me la pongo, a lo mejor no. El viernes pasado vine con talit y kipá. Hoy no lo traje porque estaba dando una conferencia. Esta conferencia a lo mejor se va a ver a través del internet a otras personas. Y no quiero que malinterpreten el mensaje que estoy dando. Por eso no me puse la kipá. Ahora, si me hubieran dicho, no, usted tiene la obligación de ponerse una kipá, yo digo, no. Porque estoy disfrutando de la libertad que me dio el Señor, de adorarlo como yo lo siento en mi corazón. Yo siento el deseo de adorarlo como judío. Y por eso que me pongo kipá y talit. Y por eso que soy líder de una congregación mesiánica. Pero también soy pastor de iglesias, pastoreamos 6 iglesias con mi esposa. Y era curioso porque en domingo era el pastor bautista y el sábado era el rabino. Y me decían, pero ¿está loco usted? No estoy loco. Tengo la libertad de ser el rabino en viernes a la noche y el sábado, y ser el líder de la congregación.
Y tengo la libertad del domingo de ser pastor de una iglesia. Y no era falso en ninguna de ambos, creo. Y muchos me decían, pero no puede ser. Sí puede ser. Porque el Señor me da la libertad para hacer tal cosa. Entonces, la carta a los Gálatas, la palabra clave es, y la repite, no están obligados. No están obligados. Y si alguien nos quiere obligar, está equivocado. Por otro lado, en la iglesia, en Corinto, una ciudad importante en la provincia de Acaya, el problema era otro. Entonces, hay un problema en la iglesia en Galacia, y él escribe y respondiendo al problema era que había gentiles, a quien se le estaba enseñando erróneamente que se tenían que convertir al judaísmo antes de creer en Jesús. Y Pablo se enoja. Y le dice, qué insensatos, tontos. ¿Quién les enseñó eso? No de mí. Porque hay un problema. Ahora, en otra iglesia hay otro problema. En Corinto el problema era distinto. En Corinto, los miembros de la congregación, que no sabemos si eran 20 o 100, la mitad eran judíos mesiánicos, la otra mitad eran gentiles. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Los judíos tenemos que hacernos más para los gentiles se tienen que hacer más judíos. Es interesante que a los corintios les dice esto, y esto es una palabra clave, y si no se acuerdan de ningún otro versículo hoy, acuérdense de esto. 1 Corintios, se lo voy a leer. 1 Corintios 7, 17 y 18. Escuchen con atención. Pero cada uno, como el Señor los llamó. Tiempo pasado, como el Señor los llamó. Así haga esto y esto lo ordeno. Después aquel lo llamamos jalajá. Esto es un mandato, es una ordenanza, como el rabino entendía. En el judaísmo nosotros el estudio lo dividimos en 3 partes. Jalajá es aquella conducta que debemos seguir y no es cuestionable. Si ustedes me cuestionan, no matarás, tiene un problema, porque dice palabras que no matarás. No es indiscutible. Aquello que es indiscutible, que es un mandato, se llama halajá. Aquello que tiene que explicarse sobre ese mandamiento lo llamamos hagadá, que es la explicación, el narrativo. La pregunta que me hago es, bueno, si yo voy a la guerra estoy matando, ¿esos no matarás? Entonces yo tengo que explicarlo eso. Y la explicación que yo le doy se llama el midrash, o el drash, el comentario, lo que yo les digo. Entonces nosotros encontramos que en cada enseñanza Pablo está mostrando su personalidad rabínica. Porque las cartas que escribe Pablo no se escribe como un teólogo evangélico, las escribe como rabino judío, como él es. Y es por eso que en las cartas de Pablo encontramos los 3 elementos clásicos de la literatura y la enseñanza judía, que es halajá, lo que Dios manda, hagadá, el narrativo de por qué, y el midrash o el drash es lo que yo les enseño al respecto. Y esto lo encontramos en cada carta de Pablo. No escribe como teólogo. Y nosotros vemos que la carta a los romanos, por ejemplo, es la gran fundación de la teología evangélica, la carta a los romanos. Y si usted estudia teología sistemática, seguro que va a tener que estudiar Romanos. Pero Pablo no lo escribió como teología. Él estaba escribiendo un problema, estaba contestando un problema, por eso estaba escribiendo una carta. No es que no tenía nada que hacer en Éfeso, y decía, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un tratado teológico. No. Él se sentó y dictó una carta, porque se estaba quedando ciego, así lo entendemos,
por algo se infiere que Pablo tenía un malestar, que él habla muchas veces, y creemos que el malestar que tenía Pablo estaba perdiendo la vista. Por lo tanto, él dictaba las cartas. Pero en una carta dice, pero ahora la firma, el saludo final se lo pongo yo, aunque va a aparecer con letras grandotas y garabatos. Y él había podido escribir perfectamente, pero ahora tenía que escribir con garabatos. ¿Por qué? Pues estaba quedando ciego. Pero él quiere que el saludo final lo escriba él. Y entonces escribe y dice, mirad con cuán grandes letras les mando el saludo, para que sepan que esto lo escribí yo. Y probablemente se estaba quedando ciego y tenía que adivinar lo que estaba escribiendo. Pero son cartas. Son cartas que responden a cosas. Ahora, en Corinto la situación es otra. Y en Corinto dice así. Pero cada uno, como el Señor los repartió. ¿Cómo hizo un reparto? Dios hizo un reparto. ¿Qué? ¿Le podemos cuestionar a Dios porque él es un judío? ¿O porque él es un gentil? Muchas veces vienen personas a mí, yo quiero ser judío. ¿Por qué? Le digo. ¿Por qué? Cuando venga Hitler lo quiero mandar al campo de concentración porque ser judío también. El primero a salir corriendo. No. Cada uno es como Dios nos mandó. La palabra que se dice acá, como Dios lo repartió. Y eso es un reparto. A usted le cayó en el reparto ser judío, sea judío. Si a usted le cayó en el reparto, que es ser no judío, no le va a decir, señor, perdón, en el reparto yo caí, me dieron la carta equivocada. Me dieron el número equivocado. No, decía color rojo y me dieron color azul en el reparto. Y yo salí gentil cuando tenía que ser judío. No. Dice Pablo claramente, como Dios hizo el reparto de cada uno, así es. ¿Quién soy yo para cuestionarle a Dios? Dice, cada uno como nos llamamos. Y dice más. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordeno. Wow. Acá se está poniendo fuerte, ¿eh? Esto ordeno. No. Una ordenanza no es cuestionable. Esto ordeno. A todas las iglesias, no solamente a ustedes. A todas. Fue llamado siendo judío, el término aquí se llama circunciso. ¿Por qué? Porque es el símbolo del pacto, ¿verdad? Cuando en la Biblia nos llamó siendo judío, ¿de qué está hablando? Esto se llama en castellano, en literatura, usamos una palabra griega, por supuesto, se llama antonomasia. Antonomasia es cuando utilizamos una palabra para definir algo. Y la palabra para definir al pueblo judío que usa Pablo, ¿cuál es? La palabra circuncisión. No está hablando del acto de cortar un poquitito, no, está hablando de que somos judíos. Dice así, fue llamado alguno siendo judío, quédese judío. ¡Wow! ¿Cómo no tengo que convertirme ahora y ser un gentil? No. Pero yo quiero ir a la iglesia bautista, vaya a la iglesia bautista. Pero acuérdese que es judío. ¿Tengo la obligación de ir a la congregación mesiánica? No tiene ninguna obligación. Pero acuérdese que usted sigue siendo judío. Dice acá, ¿usted sabe lo que es una pregunta retórica? Que implica ya la respuesta. Y la pregunta que hace dice, fue llamado siendo judío, quédese judío. Pero la segunda parte es el broche del mensaje de esta noche. Fue llamado usted siendo gentil, no se circuncide. ¿Esto lo podemos cuestionar? Esto es halajá, esto es mandato. Dice, y yo ordeno esto, con la autoridad que había recibido del Señor, con la autoridad que había sido reconocido por la iglesia, con la autoridad que le había dado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, con la autoridad moral y académica que él tenía, con la autoridad, Dios dice, yo ordeno que si usted es gentil, no judío, no venga aquí con la historia que quiero circuncidarme. ¿Clarito acá? ¿Entendemos esto? Ahora, ¿me prohíbe que me pongan equipá en Shabbat? No, ¿por qué? Porque esta es una congregación judío-mesiánica.
Hay otro, usted le estaba explicando al rabino, hay otro nombre que tenemos para congregación mesiana. Lo llamamos cristianismo primitivo. El judaísmo mesiánico es el judaísmo primitivo, porque la iglesia primitiva era lo que era esto. Cantaban en hebreo, ¿qué van a cantar? En griego. La iglesia en Jerusalén cantaba en arameo, en hebreo. Ahora, cuando usted decide, siendo no judío, congregarse en la congregación, lo invitamos a que lo haga. Acepten nuestras costumbres, pero no está obligado ni le vamos a requerir jamás que se circuncide y se haga judío. Usted puede identificarse con Israel, pero nunca se identifique como Israel, sino judío. ¿Ok? ¿Está clarito esto? ¿Entendimos? ¿Alguna pregunta al respecto? No hay lugar para preguntas. Esto no necesita comentario ni explicación. El que es judío, que se quede judío. Pero usted ahora tiene que abandonar las costumbres. No, señor. Que nadie venga a decirme a mí que yo no puedo guardar el Shabbat, que yo no puedo ayunar o mantener las festividades judías, que yo no puedo leer el libro de oraciones judías, que yo no puedo ir a la sinagoga. ¿No? ¿Por qué? Si soy judío. El que lo dice Pablo. Si yo ya fui llamado a conocer la Mesías siendo judío, que siga siendo judío. Y expreso mi judaísmo de la forma que es la expresión de mi pueblo. Cuando yo me pongo el talit, ¿qué estoy haciendo? Me estoy edificando con los millones de judíos que en este momento se han puesto el talit. Cuando yo me pongo una kipá, cuando entro a una casa de oración, me estoy identificando con mi pueblo. Que si usted quiere edificar de nosotros, quiere ponerse una kipá, está bien. Lo del talit es más o menos cuestionable. Pero la kipá, si quiere hacerlo así, ¿por quiere reunirse en Shabbat con nosotros? Por supuesto. Pero si cantamos en hebreo, aprendan un poquito de hebreo, ¿verdad? Que aprendan hebreo. No no el que enseña el hebreo en serio. No. Te la iba a devolver, sabía, en algún momento. Ahora, ¿entienden lo que dice Pablo acá? ¿Cuál es la relación de Pablo con los gentiles? Él había nacido y que se había crecido en el mundo gentil. Los conocía muy bien. Conocía sus creencias, conocía sus costumbres. Por eso es que Pablo tiene autoridad para contestarles de la forma que les contesta. Y algunas veces lo contesta enojado, como las Gálatas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Pablo alguna vez imaginó que estas cartas iban a terminar siendo el fundamento de la Quejilá universal, de la Iglesia universal? Nunca, nunca. Eran cartas personales que escribía él. Hasta la Iglesia, pero la Iglesia entendió, esto es palabra del Señor. Y entendió esta inspiración. Es por eso que creo que el mañana o el domingo vamos a hablar de la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Pues las cartas de Pablo son parte del Brit Hadashah, cuando Pablo no lo sabía. ¿Ustedes creen que Pablo imaginó que estas cartas que él escribía iban a terminar un día siendo leídas acá en Buenos Aires, este día de mayo, en la calle Sarmiento? No, jamás. Dios lo sabía, y lo preparó, y lo preservó para tener entre nosotros. ¿Cuál es la relación entonces? Somos un pueblo, somos uno en el Señor. Y si quiere entenderlo mejor, y con esto ya termino, el apóstol escribe a los romanos, porque en Roma estaba pasando otro fenómeno. Él estaba entendiendo que los gentiles estaban un poquito, ¿cómo puedo decirlo con suavidad? Estaban medio engrupidos ya, agrandados. ¿Qué otra palabra me da? A ver, agrandados, engrupidos. Engreídos, creídos. Diciendo, ustedes los judíos perdieron el evangelio, por lo tanto ahora Dios nos tuvo que llamar a nosotros. Cuidadito. No, esto no es así, es al revés. Entonces da un ejemplo. Y nosotros encontramos en Romanos, que no lo voy a leer todo, pero el apóstol Pablo escribe cuál es la posición del judío y del gentil
en la Quejilat, en la Quejilá, en la local y la universal. Porque si alguien le dice, ustedes son un grupo aparte, no, somos parte del cuerpo del Mesías, que es la Iglesia Universal. Somos la parte judía. Pero el apóstol Pablo dice, pero entienden ustedes, no se ensoberbian los gentiles. Imagínense en un árbol. Y un árbol está compuesto por la raíz, el tronco y las ramas. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Si corto la raíz del tronco, ¿qué le pasa al árbol? Se seca, porque la raíz es donde consigue el alimento. El apóstol Pablo va más allá y dice lo siguiente: la raíz es el Israel del pacto, el Israel del Antiguo Testamento, el Israel de las promesas, el pueblo a quien Dios se reveló. Y de estas promesas y de estas profecías, en su momento vino el Mesías. Y el Mesías surge, está atado de la raíz de su pueblo, que es el pueblo de Israel. Y la iglesia, a partir del tercer, cuarto, quinto siglo de la era común, de la era cristiana, trató de cortar la raíz judía. Y es cuando la iglesia comenzó a secarse espiritualmente. Cuando la iglesia estaba atada al tronco y el tronco a la raíz, la iglesia floreció. Pero el apóstol Pablo dice, cuidado, y ahora gracias a Dios estamos nuevamente atados, ha reverdecido, ¿verdad? Y la quejilá que tenemos ahora, la iglesia moderna, la iglesia evangélica, la iglesia fiel, es el reverdecimiento de un árbol que había sido cortado. El Mesías no puede separarse del Antiguo Testamento. Por eso que en la Biblia tenemos Antiguo Testamento, porque Él viene en cumplimiento. Pero ¿a usted le parece que después de que Jesús vino, ahora ya no necesita el Antiguo Testamento? No. Dios no cortó la raíz después que vino el Mesías. Y cuando el Mesías se va, queda la iglesia. Y la iglesia sigue recibiendo el alimento espiritual del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, del Israel. En esta imagen que Pablo les da a los romanos, dice, el Antiguo Testamento, Israel es la raíz, de ahí viene el Mesías, del Mesías salen ramas, de las ramas vienen los frutos, ¿verdad? Hay ramas que se secan, no llevan fruto, y ¿para qué van a estar ocupando espacio y tomando savia si no tiene ningún propósito? Entonces viene el jardinero y las corta para dar lugar a nuevas ramas. Pero yo entendí una cosa en Israel que me lo explicó mi tío Moisés Abudara, que tiene 80 años, es de acá, de la paternal. Viví en Israel hace muchísimos años. Él me explicó esto, yo no lo sabía. En Israel hay muchos olivos. Y el olivar es uno de los frutos más importantes que hay en Israel. Sacan aceite, de todo. Pero la polinización en el olivo es muy difícil. La polinización es cuando sale polen de otro árbol y se cruza con el polen de este árbol y se juntan y sale un fruto. Si el ser humano no interviene, usted planta un olivo y va a tardar casi 10 o 20 años en dar frutos buenos. A no ser que haga otra cosa. Que tome de otro olivo una rama, la corte y la injerta. Y este injerto es como una cross-polinización. Y un olivo que tenía que tardar 10 o 20 años y daba unos olivos raquíticos, ahora en 2 años puede dar buenos frutos. Porque vino una nueva DNA de otro árbol y le permitió dar frutos. Y entonces, cuidado,
Ustedes, los no judíos, son el injerto en el árbol. No son las ramas naturales. Son injertados. Y dice Pablo, y cuidado, que si ustedes no llevan fruto, si Dios no aguantó a las ramas judías que no llevaban fruto, ¿le parece que ustedes los va a perdonar? No. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, no, te lo digo esto, y lo dice Pablo, usa estas palabras, en griego, no en castellano. Le digo esto para que no se ensoberbezcan. Ustedes son un injerto, no son las plantas naturales. Acuérdense. Que están recibiendo la savia ¿de dónde? De Israel, de la raíz. Cuando lo injertaron, usted no trajo su propia raíz. Ni lo injertaron a otro tronco. Lo injertaron a un tronco que viene de Israel y está arraigado en Israel. Por lo tanto, así como no podemos separar el tronco de la raíz, no podemos separar las raíces injertadas del tronco y de la raíz. Y el apóstol Pablo da este ejemplo. Acordémonos que estamos llevando todos frutos. Ahora, ¿qué pasa? En 1 o 2 años ya no se sabe que es un injerto. Ya pasó a ser parte del árbol. Pero dice, ojo, que no se les vaya a la cabeza. Ustedes son injertados. Pero somos uno en el Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de que ahora judíos y no judíos estamos todos en este árbol que es el Mesías? ¿El fruto de dónde viene? ¿De la raíz? ¿Dónde sale el fruto? De las ramas. Ahora, nosotros tenemos que dar frutos espirituales. Judíos y no judíos. Entendiendo que los que somos. Entendiendo que no tenemos que perder nuestra identidad ni buscar una identidad. Dios no cometió un error cuando Dios lo hizo judío. Tampoco Dios cometió un error cuando usted lo hizo no judío. Dios no se equivocó. Y si Dios lo llamó siendo judío, continúe siendo judío, alabando y reconociendo a Jesús como su Mesías y Señor. Y si usted es gentil, no se quiera convertir al judaísmo. Acepte al Señor de Israel, y pase a ser. Y juntos, ¿qué vamos a hacer? Frutos vamos a llevar fruto. Porque si no llevamos fruto, ¿saben lo que va a hacer el Señor, que es el jardinero? Nos va a cortar. Nos va a echar del tronco. Esto es lo que Pablo escribe. Pablo escribe a cada uno de acuerdo a los problemas de cada iglesia. No tenemos aquí, espero que no tengamos un problema. Pero yo os digo, este mensaje es una conferencia, no es un sermón, que es una conferencia. Es para aquellos que no entienden por qué nosotros como judíos queremos mantener nuestras tradiciones judías. Este mensaje también para los no judíos que quieren aceptar, judaizarse para ser parte del cuerpo del Mesías, que es una congregación mesiánica. El que vino siendo judío, que se quede practicando su judaísmo. El que es no judío, bienvenido. Bienvenido. Pero acuérdese que aquí hay judíos y no judíos, pero somos uno en el Señor. Amén. Gracias, hermanos.